primer lugar, la verdad, no sé si soy artista. Ser artista es muy grande como idea. Pero creo que es por fatalidad, porque no pude ser otra cosa. ¿Viste? Por supuesto que tiene mucho después de elección y demás, pero recuerdo eso que es cuando ya hiciste todo, comiste, dormiste, tuviste sexo, hiciste el amor, ¿viste? Y al final, como dicen, tenés una rara sed, ¿viste? Que tenés que resolverlo. Bueno, lo único que me calma la sed es esta actividad, ¿viste? Es muy duro si vos entendés un poco lo que pasa y ser, digamos, una persona que no se está haciendo el ingenuo. Hablamos de industrias culturales y hablamos de consumo de la obra. Es un lenguaje para otra cosa. Lo artístico nunca es una industria. Y esto, consumir la vida. ¿Viste? Después tenés determinadas actividades y asumás crédito. ¿Qué se está pasando? Una cosa es donde habita y otra cosa es donde debería habitar. Yo hay algo que observé, que en Buenos Aires el arte contemporáneo habitaba básicamente en dos lugares. En digamos, la época que a mí me importaba más el afuera, te diría, ¿no? Entonces este era el Centro Cultural Rojas, que era el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad, ¿no? de la UBA, y el Centro Cultural Recoleta. Hoy día ese eje se desplazó al Malva y Proa. Malva y Proa es el capital financiero y el capital empresarial, podemos decir. Es claro a dónde se desplazó. Y además, cuando la globalización hace que la cosa sea más hegemónica, también se desplaza más hacia las regiones con más poder. Y después además tenemos condiciones que también es para mí muy triste, ¿viste? Pareciera ser que la obra habita en un espacio intelectual. Entonces, si además de pintor sos psicoanalista, mucho mejor. Más si fuese filósofo, ¿viste? Entonces van a tratar de construir y defender la obra a partir de otro lenguaje. Y vos ves que todos, cada obra viene con un manual. En donde habita la esencia del artista no es donde está habitando ahora. Por eso yo creo que un mérito extraordinario es no pertenecer. En el caso de la Argentina, lo bueno es estar lejos, pero no estar lejos para aspirar a estar allá, sino estar lejos para hacerte fuerte en esa lejanía. Está tan descalificado lo popular. Para mí ser popular es básico, porque es tener en cuenta al otro. Y sobre todo el otro que forma parte de una entidad. ¿Viste? Lo que hablábamos antes, que
los sectores que son, digamos, los espectadores de la obra plástica no representan a lo popular. Si hay algo que me entristece de lo que pasa en los museos es que no son populares. Pero ¿qué pasa? Cuando vos llegás al museo, te recibe una persona de seguridad. Después te hacen dejar tu bolso. Después vas a la sala y hay un sentido de circulación. No puedes hacer tu sentido de circulación. Llegás a la obra y tiene algo como una valla, que puede ser una línea en el piso, ¿viste? O un cordón. O sea, y tenés que venerar. O sea, son entidades para venerar lo que está dentro. ¿Viste? No hay nada más alejado de la actividad artística que eso. Entonces, cuando hacemos con el Museo Urbano estos eventos de mostrar obra en Constitución a gente que no espera recibir obra, ver obra, y que no la recibe como quien va a ponderar una obra de arte. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos con una obra en el andén como si la fuéramos a trasladar a algún lugar. Y yo creo que de las cosas más ricas me las ha dicho gente que supuestamente no tiene información suficiente. Y ahí yo creo que está la magia de lo popular. Para mí, en lo popular se verifica si la obra es buena o no. La función del arte, ya te digo, es ligarnos a esas cosas esenciales. Otra de las funciones para mí es que pueda construir otro fenómeno absolutamente distinto en la sociedad. O sea, vos estás produciendo objetos, o música, o literatura, ¿viste? Estás produciendo algo que te saca de lo cotidiano y que te relaciona a las cosas más importantes, más ricas. Así que la función del arte es cualitativamente superior. Por eso que la traición dentro del arte es también simbólicamente más fuerte. Cuando un instrumento está afinado y otro instrumento afinado en la misma frecuencia suena, el tuyo resuena, no replica. Entonces acá capaz que podemos encontrar desde el afecto, digamos, para no ser agresivo, ¿viste? Lo que tenemos que lograr como sociedad. Que yo no estoy planteando ignorar otras culturas, ni negar que somos, ¿viste? ¿Qué cultura somos? Pero pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es resonar otra cultura, no replicar otra cultura. Entonces, en la resonancia hay un ida y vuelta también. Lo que vos tocás en tu instrumento también en el otro resuena. Y entonces, dos instrumentos, como decía ese lindo poema, decía, que estando juntos somos más que dos, ¿no? Dos instrumentos resonando son más que dos instrumentos. Creo que ese es el principio de las sinfónicas, creo. Que es una cantidad de instrumentos resonando entre ellos, construyen un volumen que no es la suma de las parcialidades. Creo que la diferencia entre réplica y resonancia describe el problema que tenemos que resolver la sociedad. Bueno,
El museo urbano para mí es un instrumento para dar esta batalla. Para romper los círculos burocráticos del arte, para romper la situación pobre, ¿viste?, de réplica, para ir a buscar esa energía que tiene lo popular, para cambiar la historia. Es un poco pretencioso, pero si nosotros vemos que los museos son básicamente reaccionarios, que son instituciones creadas para ejercer una función dominante, no una función creativa, que son, o sea, para demostrarnos que hay una cultura superior. Yo veo que una persona que va a un museo en general, si no está formado, sale derrotado, ¿viste? Entonces vos ves que tenemos esta capacidad de pasar de lo sublime a lo ridículo constantemente, y que, bueno, que cada uno elija dónde quiere estar, ¿sí? El museo urbano quiere, digamos, y se esfuerza en crear un ámbito para que el artista trabaje pensando en otro público.